Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Carlos Larrazábal. Él es presidente recién electo de Fede Cámaras. En la segunda parte tendré a Jesús Chuo Torrealba. ¿Se acuerdan de él, no? Me imagino. Bueno, sí. Muy buen amigo. Carlos Larrazábal, ¿qué te motiva a ti a aceptar la conducción de este gremio empresarial en este momento? Bueno, primero que todo, saludos a todos los que nos ven y escuchan a esta hora de la mañana. Mira, efectivamente yo tengo una trayectoria gremial que arranca desde el año de 1983, donde arranqué desde el Estado Aragua defendiendo los intereses del Estado Aragua, después en Conindustria y después pasé a Fede Cámara. Yo creo que dentro del empresariado casi es un apostolado cuando uno cree que hay que buscar los mecanismos para desarrollar el país en la potencialidad que él tiene. Es triste observar que otros países de Latinoamérica, para no irse a otras partes del mundo, que tienen mucho menos de lo que nosotros tenemos como seres, como capital humano, como materias primas, como bellezas naturales. Tenemos prácticamente de todo y estamos pasando una de las mayores crisis políticas y económicas de nuestra historia. Y yo creo que es el momento que todos los venezolanos que tenemos fe y tenemos esperanza en mejorar la calidad de vida de toda la población, tenemos que aportar nuestro grano de arena en buscar soluciones. Vamos a hablar un poco, para después entrar en los temas de lo que tú eres, ¿de dónde vienes tú? Cuando niño ya te gustaba ser empresario, ¿vendías algo? Bueno, fíjese que mi padre fue presidente de la Cámara Industriales de Estado Aragua y bueno, la vena gremial quizás viene desde esa parte. Él fue presidente, también fue directivo de Conindustria. Yo soy economista de profesión, graduado en la Universidad de Carabobo. Fui becario de Mariscal de Ayacucho, hice un posgrado en Administración de Empresas en los Estados Unidos. Y bueno, y siempre he estado en economía, me especialicé en la parte de la microeconomía. ¿Cómo llegaste a esa beca? ¿Influencia? Para nada. Concursé, me fui. ¿Eso fue durante el gobierno de Luis Herrera? Yo trabajaba y estudiaba, trabajaba de pasante en una empresa en Aragua, en Maracay. El programa lo creó Carlos Andrés Pérez. Exacto, pero yo entré en el periodo de Luis Herrera. De Luis Herrera y en el año 83 que fue que aspiré y era preparador de análisis económico 3 en la Universidad de Carabobo. Por cierto, con el profesor Guevara, que lo detuvieron, era uno de los profesores con los que yo era preparador de ellos, que está detenido en la Universidad de Carabobo. Y bueno, con eso que se ahorraba, que el dinero rendía en ese momento, a uno le pagaban 700 bolívares por ser preparador y el dólar estaba a 4.30. ¿Tu primer sueldo fue ese? 700 bolívares. 700 bolívares como preparador. ¿En aquella fecha? En aquella fecha. Y con eso logré ahorrar para irme a estudiar inglés. Me casé, me fui a estudiar inglés y después que estaba estudiando inglés, logré que apliqué para la beca y ya casi cuando se me terminaba el curso de inglés, afortunadamente me salió la beca. ¿Y te casaste con esos 700 bolívares de sueldo? Me casé con eso. ¿Y te alcanzaba? Con eso alcanzaba. Cuando yo llegué del posgrado, mi primer sueldo era como 6.000 bolívares. El dólar ya estaba a 6 bolívares, pero era casi como equivalente a ganar $1.000 mensuales. Caramba, mucho, ¿no? Que hoy en día es insólito, pero en esa época, con una inflación baja, me dio la oportunidad de comprar un apartamento a 20 años con células hipotecarias que uno pagaba 10% interés fijo de tasa de interés. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue cómoda? Sí, una familia... ¿Tú eres hijo rico? De clase media. Clase media. Clase media.
Cuando es una clase media era rico de hoy, ¿no? Bueno, comparativamente con hoy, como se ha acabado la clase media venezolana. ¿Y te acuerdas de algunas travesuras en los colegios que te causaron problemas? Bueno, que si me escuchan los que están en el chat que tenemos de los de bachillerato, yo en bachillerato era medio rebelde, como dicen, me enderecé después en la universidad. ¿Eras camarada? No rebelde revolucionario, sino rebelde Porque antes decían que cuando estabas en el bachillerato eras comunista, cuando estabas en la universidad eras izquierdista y cuando estabas ya graduado eras de Fede Cámara, pues. No, yo nunca fui de pensamiento izquierdista. No. Vamos a receso, regresamos para hablar de economía. Estás viendo Diálogo con... Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámara recién electo. Hablamos de la economía. Ha pasado un semestre. ¿Qué evaluación tienes tú ya? No aquel muchacho rebelde, sino como el empresario, que también tiene que ser rebelde, me imagino. Bueno, yo creo que lamentablemente Venezuela sigue viviendo una de las peores crisis económicas y sociales de su historia. Lo que estamos observando ya pasados 6 meses de este año es que podemos tener una caída del Producto Interno Bruto entre un 7 y un 10% este año 2017. Si nosotros acumulamos esa caída a la que hemos ya tenido en los últimos 3 años, la economía venezolana se va a haber reducido entre un 30 y un 35% en los últimos 3 años. Solo como referencia, la caída que originó el crash de los Estados Unidos en el año de 1929 fue una caída del Producto Interno Bruto de un 29%, de un 28% exactamente. O sea, nosotros ya hemos caído más de lo que cayó en esa grave crisis económica de los Estados Unidos en los años 30. Y aquí hemos visto cómo se han perdido de 12.000 establecimientos industriales que teníamos, apenas quedan 4.500 establecimientos, sin cifras oficiales, por cierto. Las empresas privadas trabajando... Quedan 4.000. Entre 4 y 4.500 se estima, trabajando entre un 30 y 35% capacidad instalada. Tenemos un sector primario totalmente destruido. Por cierto, que ahorita ya se concluyó el periodo de siembra y apenas se sembró cercano al 30% de la tierra cultivable porque no había semilla, no hay fertilizante, no hay agroquímico, cosa que va a agravar el problema de abastecimiento de una forma importante para el segundo semestre. Y lo que angustia sobremanera es que uno ve un gobierno que lo que está es una agenda política, que en vez de entender las causas de los problemas que nos han llevado a esta grave crisis económica, lo que en vez de buscar la corrección de esos problemas, lo que quiere es profundizarlos en esa agenda política, profundizarlos en la Asamblea Nacional Constituyente, convertir las causas del problema hasta en ley de la República, en vez de irse a la corrección de esos problemas. El balance tuyo sobre este semestre, por lo que veo, es muy negativo. No hay nada positivo en esos encuentros con el gobierno, en esos consejos de economía productiva. Aquí se dieron 47 reuniones el año pasado del Consejo de Economía Productiva, donde por cierto no asistían necesariamente los legítimos representantes del sector empresarial, pero al final del día lo que era una catarsis, donde tú informas y donde había empresarios que informaban las problemáticas y las penurias que estaban viviendo, pero no se toman soluciones. Este año prácticamente no se han dado reuniones con éxito. Un diálogo no es que te inviten a ti, a Teresa Carreño, y 2 o 3 funcionarios públicos hablen por horas.
y tú estés sentado ahí en la primera fila viendo qué dicen. Eso no es un diálogo. De esa forma tú no llegas a la solución de los problemas. Y aquí hace falta grandes cambios en lo económico, en lo macroeconómico y en lo microeconómico para poder permitir que la economía vuelva a retomar un camino. Esos cambios son posibles en un sistema que no es el de Fede Cámara. Esos cambios tienen que ser, por decir, no en un sistema de Fede Cámara, tienen que ser en un país donde todos los factores de la sociedad se pongan de acuerdo en ver cómo potencializamos las grandes posibilidades que tiene la economía venezolana. Y esas posibilidades no se logran con controles, con persecución, con políticas cambiarias que asfixian a la empresa privada, con políticas de precio que quiebran a las compañías y con permisologías que no te permiten prácticamente operar. Pero el gobierno dice que vamos avanzando, que el pueblo tiene comida, tiene total abastecimiento. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo creo que eso no lo tiene que decir Fede Cámara. Eso cualquier persona que no esté viendo en este momento puede ir a cualquier local comercial y observar cuáles son las grandes diferencias que tenemos en los actuales momentos. La solución del país no puede ser una bolsa CLAP, que ahora quieren convertirla en un derecho constitucional. La solución del país es que tú tengas un trabajo digno, bien remunerado, que tú puedas volver a la bodega, a tu esquina, escoger con amplitud de opciones, de oferta, los productos y que el dinero te rinda. Y el modelo que tenemos actualmente nos ha llevado a todos, sin excepción, a la pobreza. Pero ese es el modelo que también lo ha dicho el presidente Maduro durante su intervención en la Asamblea Nacional Constituyente, el que está luchando por que se impongan a través de la Asamblea Nacional, lo que llama un desencadenante histórico, ¿no? Y por eso nosotros hemos indicado que nos preocupa de sobremanera que la Asamblea Nacional Constituyente, si busca seguir profundizando las causas del problema, lo que va en buscar, en lugar de conseguir soluciones, va a profundizar los problemas que tenemos en la actualidad. ¿Qué llamas tú profundizar? ¿Cómo sería esa profundización? Bueno, que se profundicen los problemas de abastecimiento, que se profundicen los problemas de poder adquisitivo. ¿Y aquí no hay producción en Venezuela? En Venezuela, si el Producto Interno Bruto está cayendo entre 7 y 10% este año, y tenemos una caída, como le indicaba, entre un 30 y 35%, cada vez más se produce menos en Venezuela. Cualquier persona que nos esté viendo en los actuales momentos, si va a buscar arroz, por ejemplo, un ejemplo, como me pasó a mí recientemente, vi que había un arroz de Guyana. Un arroz de Guyana que costaba casi 15.000 bolívares, cuando Venezuela se autoabastecía de arroz y abastecía buena parte del mercado colombiano. Y ahora ni siquiera tenemos arroz para los venezolanos. Cuando tú vas a comprar una harina precocida, no la consigues, pero sí permiten que por la frontera venga harina precocida de Colombia a precios que la gente no puede pagar. Hay una política continuada de ir debilitando a la empresa privada. Carlos, ahora hay como también una división entre los empresarios, como que hay un tabique que no los deja comunicarse, porque yo veía en una de esas cadenas, yo veo mucho televisión también, porque tengo que estar informado, claro. Y veo a un señor Orlando Camacho, creo que es presidente, y él piensa todo lo contrario. Sí, bueno, Fedindustria, él representa a Fedindustria, que es un sector de pequeñas y medianas empresas, que la gran mayoría... Para él la cosa va bien. Bueno, claro, porque Fedindustria se convirtió ya hace unos años atrás, con Pérez Abad como presidente, en la Federación de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos Socialistas. Le pusieron el apellido socialista y ahí empezaron ya con criterio ideológico. ¿Y ser socialista genera producción? Hasta ahora no existe ningún ejemplo en el mundo que el modelo socialista, en los términos que se ha planteado en Venezuela, genere progreso y bienestar. Porque lo que tenemos acá no es el modelo socialista que podemos haber visto en Chile, por ejemplo, o los modelos socialistas de países europeos, como Francia y otros países que han tenido modelos socialistas, pero donde no se ataca a la empresa privada, donde no se destruye a la empresa privada. Ese mismo modelo no se ve ni siquiera en los países del ALBA. Uno no ve en Ecuador que se esté destruyendo la empresa privada, uno no ve en Bolivia, uno no ve en Nicaragua. Son países que, por cierto, tienen una inflación, la inflación de Ecuador es 0.3%. Nosotros vamos a una inflación más allá del 1000%. Y eso me llama los pequeños industriales no están buscando sustituir al empresariado tradicional. Mira, la gran mayoría, ¿tienen apoyo para eso? La gran mayoría de los pequeños y medianos industriales están
y de los comerciantes están afiliados en Fedecámara. CAPEMIAC, como es la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales y Artesanos del Estado de Carabobo, son miembros de Fedecámara. Y lo mismo sucede a lo largo y ancho del país. Nosotros tenemos más de 200 cámaras afiliadas. ¿Y cuántas cámaras tiene esta organización del señor Camacho? Nadie lo sabe. Bueno, vamos a buscarlo. Hablando de nadie lo sabe, lo que sí se sabe es la polémica que se ha desatado, yo diría que en América Latina, fundamentalmente en el mundo, por las declaraciones impertinentes del señor Trump, ¿no? Cuando se atreve a amenazar a Venezuela. Yo, como venezolano, no me gusta intervención de ninguna clase. A mí no me gusta que intervengan americanos, ni que nos invadan americanos, ni que intervengan cubanos, ni que intervengan chilenos, nada. Yo quiero que nuestros problemas se resuelvan aquí en Venezuela. Efectivamente. Cámara, ¿qué piensa? Efectivamente. Lo que es triste observar que Venezuela se ha convertido en un tema de conversación en todo el mundo. Okay. Nosotros no deberíamos estar en una situación de este tipo, que otros países estén buscando solventar los problemas que tenemos que solventar los venezolanos. Por eso, y aquí hemos llegado a la polarización de cuando hasta se habla de diálogo, ya la persona que habla de diálogo lo atacan y lo persiguen, pero aquí tenemos que buscar los mecanismos democráticos y sociales para poder salir de la grave crisis que tenemos en la actualidad. Vamos a un receso, regresamos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Fedecámara tomó posición sobre lo de Trump. Bueno, nosotros no podemos estar de acuerdo con cualquier intervencionismo y mucho menos militar que se dé en los países. Nosotros creemos que las soluciones tienen que ser por la vía del diálogo, por la vía de la concertación, pero como le decía anteriormente, es preocupante que la crisis económica nos haya convertido en noticia en buena parte del planeta. Nosotros tenemos que buscar salir de la problemática que tenemos en la actualidad y eso implica negociación, eso implica diálogo, eso implica entender que las causas de la problemática que estamos viviendo todos los venezolanos requieren un cambio político y un cambio económico profundo para poder retomar el progreso y bienestar que aspiran todos los venezolanos. ¿Qué esperamos para este semestre que viene? Este semestre ya se fue uno del que viene, o el que ya comenzó, ¿no? El que viene, como te estaba indicando, no nos trae nada bueno. ¿Por qué? Primero, porque tenemos primero que todo un mercado, estamos viviendo las mismas consecuencias de una falta de política económica. Aquí no se ve ninguna decisión que vaya a revertir las causas de los problemas que tenemos. Tenemos un mecanismo cambiario totalmente, que es prácticamente más de lo mismo que ya teníamos anteriormente, un mecanismo que no es transparente, que no es fluido, que no le permite a las empresas tener materia prima. Seguimos teniendo fuertes políticas de controles de precios que obligan a muchas empresas a producir a pérdida. Tenemos persecución en la actividad primaria, tenemos un monopolio de entrega de insumos y semillas, fertilizantes. Como le decía, el sector primario prácticamente apenas sembró el 30% de lo que tenía que haber sembrado. O sea, lamentablemente no vemos ninguna noticia que nos indique que el segundo semestre va a ser mejor de lo que tenemos hasta ahora. Y si no se toman decisiones rápidamente, el primer semestre de 2018 estaremos en la misma situación. Ahora, dentro del esquema cambiario, ¿qué pasó con el célebre DICOM, no sé, DICOM, todos los nombres que le pusieron, las subastas, por ejemplo? Mire, el tema de la subasta... ¿No han recibido ustedes como empresarios dólares? El tema de la subasta... ¿Sean de Fedecámara o no? No, el tema de la subasta es más de lo mismo. Aquí se están haciendo 2 subastas a la semana que oscilan entre 25 y 30, 32 millones de dólares, que son cantidades ínfimas para las necesidades de un país.
Esas subastas son a precios muy poco transparentes porque nadie se sabe a quién se le asignan ni cómo se le asignan. Y también hay fuertes problemas para que las divisas que son asignadas en cantidades muy pequeñas, por cierto, porque lo máximo que se puede asignar son $400.000, pero para cualquier empresa mediana o grande, esa es una cantidad que prácticamente te puede servir para comprar un repuesto o una pequeña máquina. Pero al final del día, por la misma situación financiera del país, cuesta un mundo para que esa plata termine de llegar al proveedor final. Se liquide. Para que la plata termine, porque se liquiden las divisas. para que se liquiden, porque los bancos del Estado no tienen corresponsalías internacionales, y cuando tú vas a transferir de un banco a través de corresponsalías que no son tradicionales dentro del sistema financiero internacional, te empiezan a pedir, y mucho menos sabiendo que vienen de Venezuela y con la imagen que tiene Venezuela hoy en día, te empiezan a pedir cualquier tipo de documentos que retrasan esas operaciones. Yo entrevistaba la semana pasada a Pizarro por la oposición y a Farías, Jesús Farías, aquí vienen todos los sectores, todo el que quiera venir, algunos se invitan y no vienen, pero bueno, ese es su problema, no mío. Ahora, y Farías decía que hay una guerra que le habían ordenado a los bancos del exterior no negociar con Venezuela, que es parte de la guerra económica que ya está a nivel internacional. ¿Tú qué piensas? Yo creo que no creo que exista alguien que tenga la posibilidad de establecer ese tipo de órdenes a nivel de las finanzas internacionales. Yo lo que creo que lamentablemente el posicionamiento de la imagen de Venezuela que hemos tenido en los últimos años ha venido afectando no solo la imagen del gobierno, sino la imagen de todos los venezolanos. Nosotros hoy en día hay que recordar que le debemos a proveedores internacionales solamente en el sector industrial más de 10.000 millones de dólares. Se le deben a las aerolíneas internacionales más de 3.800 millones de dólares. Llevamos más de 6 años que no se le permiten a las empresas transnacionales repatriar capitales, ni pago de dividendos, ni royalties. O sea, tenemos una imagen de mala paga a nivel internacional, y eso es lo que nos afecta fuertemente, y no se observa de parte del gobierno un cambio de tendencia en las políticas económicas que nos permitan recuperar una buena imagen. ¿A quién le debe 10.000 millones a quién? O sea, las empresas venezolanas importaron un producto con permiso del gobierno nacional, con autorización de divisas. Cuando esa importación llegó, se cumplieron con todos los requisitos, se le entregaron al gobierno todas las documentaciones para que aprobaran las autorizaciones de liquidaciones de divisas. El gobierno no las aprobó. Pero entonces los proveedores internacionales confiaron en los clientes venezolanos y confiaron en el gobierno venezolano que esas divisas iban a llegar, y no se dieron. Entonces hay una deuda comercial que está registrada en una deuda comercial privada, que por cierto el Banco Central la debe tener registrada, y que está también en los balances de las empresas privadas. ¿Y le fían todavía? No fían. Venezuela perdió el crédito tanto de la empresa privada como del Estado. ¿Cómo hacemos para abastecernos? Por eso tenemos el grave problema de abastecimiento, porque cuando a ti te asignan en el DICOM $100.000, tú vas a llamar a tu proveedor tradicional, despáchame, y dice, bueno, pero tú me debes $1 millón de hace 3 años, págamelo primero. Entonces tú tienes que empezar a buscar otro tipo de proveedores donde puedas pagar de contado, y después, ahora que ven el dinero, es que ven cómo te despachan. Nosotros perdimos totalmente las líneas de crédito con el extranjero. Entonces, como sector privado no está importando nada. Se importa únicamente lo que el gobierno te permite importar en función de las asignaciones de divisas que te dan. ¿Qué se está importando ahorita de ustedes, del sector privado? Bueno, depende de las empresas que están recibiendo asignaciones, pero eso lo ve el consumidor en los anaqueles, con la falta de oferta que tenemos en los actuales aumentos de productos. O sea, prácticamente las importaciones ahorita, y lo vemos en los puertos, cuando uno ve Puerto Cabello y después La Guaira, prácticamente sin barcos que estén llegando de forma cotidiana como llegaban anteriormente. ¿Qué productos son críticos ahorita para ti, según el estudio que ustedes tienen? Lo más crítico que tenemos es la cadena agroalimentaria
y obviamente la parte farmacéutica, que es lo que afecta más directamente a la población. Pero cuando hablamos de la cadena, porque a veces el gobierno plantea de que le da ciertos insumos a sectores agroindustriales o a sectores farmacéuticos, pero hay que entender que la industria es una cadena junto con el comercio. Y si tú puedes tener el insumo para fabricar una medicina, pero si no tienes el empaque, no tienes la caja, no tienes la etiqueta, no tienes el sistema de transporte que te permita llevar ese producto hacia la farmacia, no tienes toda la cadena de insumo-producto que se requiere para que el producto llegue desde la fábrica hasta el consumidor, al final del día el resultado es negativo. Está circulando en las redes, yo lo vi esta mañana, un video de un grupo de personas que realmente es dramático, ¿no? Yo no creo que eso sea un invento. Son unos jóvenes y unos señores también de edad, donde están clamando desde el Seguro Social, porque se ve que están en una dependencia del Seguro Social, porque muestran unas máquinas que están paralizadas por falta de insumos y que ellos están bajo amenaza de muerte por la hemodiálisis, ¿no? Sí. Y eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo y uno lo ve con personas conocidas también que tienen enfermedades graves, como puede ser la gente que tienen que dializarse o las personas que tienen cáncer. Cualquier persona que tenga este tipo de enfermedades o que estén hospitalizadas es una situación totalmente penosa. Donde no hay posibilidades de conseguir los insumos en ninguna farmacia y lamentablemente eso es algo que no debería estar sucediendo en un país como Venezuela. Bueno, un mensaje a tu gente que te eligió. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que seguir teniendo fe en Venezuela. Nosotros tenemos que seguir apostando para el futuro de este país. Tenemos las grandes posibilidades de hacerlo y lo que tenemos que seguir exigiendo mejores condiciones para que nos dejen trabajar y nos dejen abastecer las necesidades del pueblo venezolano. Gracias, Carlos Larrazábal. Gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte, como les dije, conversaré con Chuo Torrealba. Estás viendo Diálogo con. Buenos días, ahora voy a conversar con Jesús Chuo Torrealba. Hace tiempo que no lo tenía en este programa, pero Chuo siempre es noticia. Por ejemplo, ¿qué es de la vida de Chuo después que salió de esa responsabilidad de la MUD? Carlos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Muy bien. Agradecido por esta oportunidad. Bueno, nada, yo regreso exactamente a lo que es mi espacio natural, el activismo social, el activismo comunicacional. Yo sigo con mi programa todas las madrugadas en Radio Caracas Radio a las 5:30. De alguna manera, pues llevando cuenta, llevando lo que podríamos decir, una suerte de bitácora de lo que es la crisis política y sobre todo la crisis social. Seguimos con el activismo en el radar de los barrios, que eso, digamos, no solamente una ONG, sino un proyecto de vida en nuestro caso. Y con la Fuerza de la Unión seguimos, digamos, agrupando organizaciones no gubernamentales, liderazgos comunitarios. Hablando de radar de los barrios, ¿tú sientes que después que estuviste en la MUD, cuando regresaste a esa función, si es que la dejaste alguna vez, la gente te recibió con más calor o te recibió con reserva? Bueno, en realidad no hubo recibimiento porque es una actividad que yo nunca abandoné. Tú lo sientes. Yo no puedo soltar ese cable a tierra que es exactamente el activismo social. Por el contrario, yo lo que creo que está pasando hoy, en este momento, es que cuando uno ve tanta incertidumbre en el ámbito político, se hace mucho más importante el trabajar en la construcción de tejido social, en la construcción de capital social. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que está pasando en la escena, y para mí es más o menos claro, en este momento estamos viviendo lo que es el escenario ideal de los radicales.
Hasta hace nada, antes del 30 de julio, los radicales del oficialismo decían, tenemos que tener la constituyente a troche y moche, a sangre y fuego, al precio que sea, porque la constituyente es fundamental para resolver el tema de la gobernabilidad. Bueno, resulta que llegamos a la constituyente y ahora no saben qué hacer con la bendita constituyente, porque bueno, porque es más el repudio y el costo que ha tenido que la utilidad que le han podido sacar. Del otro lado, en el ámbito opositor, también habían unos sectores radicales que decían, no, nosotros no tenemos que negociar nada. Si aquí vamos a negociar algo, es el color de la tinta con la que Maduro tiene que firmar su renuncia. Aquí con la pura fuerza vamos a parar a la constituyente y entonces te vamos a movilizarnos todos los días, desde Altamira hasta la Defensoría, y nunca se pasa de Bellomonte, ¿no? Y en eso se estuvo 3 meses porque ahí estaba ese discurso. Bueno, ese sector radical que decía que a punta de la pura fuerza se podía resolver el tema, hoy también está revisando su situación. Entonces, mientras que en el ámbito político están de esa forma desconcertados y desordenados, los ciudadanos, los movimientos que generan, que construyen capital social, tenemos que echarle piedra a nuestro trabajo, porque en el momento en que seriamente se plantee la reconstrucción de Venezuela, va a ser echando mano de eso, del trabajo honesto de los venezolanos de a pie, de donde tenemos que arrancar. Ajá. Te voy a hacer la pregunta que le hice al presidente Fede Cámara, que ustedes están muy distantes desde el punto de vista económico. Me imagino. Bastante, bueno, bastante. Pero es un gran amigo. Larrazábal es un hombre muy serio. Claro. Muy serio. Sí. Primer semestre, ¿cuál es tu evaluación política? ¿Qué esperas en el segundo semestre? Yo espero... Como periodista y como político. Fíjate, mi evaluación del primer semestre del 2017 es que lamentablemente se produjo una extensión de las dinámicas negativas del 2016. En el año 2015, cerramos el año 2015 con un claro dictamen del pueblo venezolano. El pueblo venezolano dijo, quiero cambio y además lo quiero en paz, porque trató de buscarlo a través del voto. Eso fue lo que dijo el pueblo venezolano en el año 2015. Durante todo el año 2016 hubo una serie de equívocos. El gobierno resistiéndose al cambio, la oposición pretendiendo impulsar o acelerar ese cambio por mecanismos que a veces no eran exactamente los que el pueblo estaba decidido a acompañar. Entonces, en el primer semestre del 2017 lo que ha habido es una lamentable continuidad de eso que en el 2016 nos llevó a perder tiempo, solo que en el 2017 además hemos perdido vidas. Y eso es muy grave, extremadamente grave. Un muerto es demasiado, 120 es una tragedia, pero la continuidad de ese tipo de conducta es una cosa que sencillamente no es admisible. Entonces, ¿qué espero yo del segundo semestre del 2017? Yo espero una reflexión. O sea, yo creo que en ambos lados, tanto en el gobierno como en la oposición, hay un superávit de activistas y un déficit de estadistas. Yo lo que aspiro como venezolano, que haya en la segunda mitad del 2017, es que se piense más en el país y en el largo plazo que en la conveniencia de los politiquitos, ¿no? Que en el cuento de cómo se va a hacer para que fulanito se vaya del poder y no le dé urticaria, o cómo se va a hacer para que en la competencia entre Perencejito y Sutanito no se pongan bravos, sino que se pongan de acuerdo. O sea, más allá de esas minucias de lado y lado, aquí tiene que haber un planteamiento de cómo reconstruir unidad nacional, de cómo retejer el proyecto nacional venezolano. Eso es demasiado importante. Maduro representa un proyecto político que ya le pasó su hora y eso tiene que estar muy claro. No es que se hayan acabado, no es que se hayan extinguido, no, es que ya no son mayoría ni lo van a hacer en el corto ni el mediano plazo. Maduro tiene que entender que su salida de la escena del poder está cantada. La oposición tiene que entender que la asunción del poder no puede darse en los términos maduristas. No se trata de que yo gano y lo gano todo y tú pierdes y lo pierdes todo. No, la asunción del poder por parte de la oposición tiene que significar no solamente la superación de Maduro, sino también la superación de la forma madurista de hacer política. Aquí estuvo, la semana pasada entrevisté a dos sectores, Farías y Miguel Pizarro. Y Pizarro decía una cosa
que en la oposición estaban viviendo en este momento un momento de turbulencia, y él consideró turbulencias normales, y que el problema no es a quién aplaudan más, ni quién es más bonito en la foto, sino la meta es un país que está reclamando la solución de sus problemas, y que la oposición pareciera a él notar algunas debilidades. ¿Tú qué piensas? Yo creo que Miguel Pizarro es una de las promesas más claras que tiene la clase política para el futuro de Venezuela. Creo que es un joven dirigente realmente con mucha formación. Estoy de acuerdo con lo que insinúa, pero yo voy más allá. No se trata de que haya turbulencia en la oposición, no se trata de un tema simplemente de popularidad, no. Yo creo que la oposición ha llegado a un momento de alguna forma dilemático. La oposición ha estado tratando de caerle bien a una franja muy estrecha de la población, pero muy ruidosa, sobre todo en las redes sociales, y ha tratado de estar bien también con la Venezuela profunda. Va a tener que escoger entre hacerle caso a los que más gritan o hacerle caso a los que son más. Es decir, hay un sector súper radical, ¿no?, que tiene acceso a las redes sociales y que intenta imponer matrices de opinión, y que cualquier dirigente que diga algo distinto, entonces lo destruye y lo execra. A ese sector de opinión, la oposición le ha venido rindiendo culto y pleitesía, olvidándose del inmenso país que está descontento y que no quiere salidas violentas, por ejemplo, y que no quiere ese tipo de lenguaje tampoco descalificador. Mira, es curioso, Lo ¿no? voy a ver en la próxima parte, el curioso. Sí, porque hay un tema Dale. que tiene que ver con contenidos. Ya viene. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Chuto Realba, tú decías que hay algo curioso. Sí, un tema que tiene que ver con contenidos profundos de la acción política. Fíjate, cuando uno escucha a veces el discurso de los más altos importantes de los más altos e importantes dirigentes de la oposición, pareciera que este es un país habitado por 30 millones de abogados constitucionalistas. Que si la sentencia 155, que si la sentencia 156, que si la violación del Estado de Derecho, que si la ruptura del hilo constitucional, que si la Fiscalía General de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú vas a hablar con la gente que está descontenta, te hablan de que el kilo de arroz cuesta 17.500 bolívares, ¿no? Que conseguir un pote de aceite implica, bueno, lo que antes costaba comprarse una moto. O sea, te habla de otro tipo de concreciones que no se ven expresadas en lo que es el discurso ni la preocupación del liderazgo opositor. Entonces, insisto, más allá de esa franja respetable pero minoritaria, ¿no?, de los que más gritan, el liderazgo alternativo, yo ni siquiera digo opositor, el liderazgo alternativo, el liderazgo que reclama la posibilidad de construir un presente y un futuro distinto para Venezuela, tiene que atender a los que son más, y los que son más son esa inmensa mayoría de venezolanos, los que siempre estuvieron contra este gobierno y muchísimos que estuvieron con el gobierno de Chávez e incluso con el gobierno de Maduro, pero que se retiraron de allí por hambre. Hay un tema clave que, repito, está ausente en los discursos de la clase política en su inmensa mayoría, que es el tema del hambre, de la hambruna, porque ya no se puede decir hambre a secas, de la hambruna que está viviendo y que va a vivir este país. Entonces, eso ya no es un elemento, una pincelada en el discurso político. Eso tiene que ser un elemento central de la acción. ¿Y cómo se convierte eso en elemento central de la acción política? Bueno, diciendo con claridad qué es lo que tú vas a hacer para resolver ese drama. Porque no basta con decir Maduro malo, Chávez malo, X. No vale. Tú eres la dirección política, la oposición venezolana, la MUD, ese invento estupendo que es la Mesa de la Unidad Democrática, es nada más y nada menos que la dirección política de la sociedad democrática. Tiene que decirle al país
¿Cómo va a enfrentar ese drama? ¿A qué costo lo va a hacer? ¿En qué tiempo lo va a hacer? ¿Con qué equipos humanos lo va a hacer? Lo hemos dicho, lo conversamos aquí cuando yo era secretario ejecutivo de la mesa. O sea, el proyecto país no es un librote de esos que se reparten antes de la campaña electoral para que nadie lo lea. No, el proyecto país en una circunstancia como esta es un elemento clave para que en Venezuela haya transición y no desenlace. Aquí leo una información que firma la excelente periodista Maru Morales en el Nacional. Habla sobre a ciegas, sin garantía y sin fecha oficial, la MUD a las elecciones. Tiene fecha 14 de agosto. Y se refiere a las elecciones de gobernadores también. Dice aquí el sábado a media tarde, la Asamblea Constituyente acordó que las elecciones regionales serían el 10 de octubre. ¿Tú qué piensas de todo esto? Mira, yo pienso en primer lugar que las elecciones regionales no son ni una trampa de la dictadura, ni son un capricho de la voracidad puestívora de la dirigencia opositora. No, las elecciones regionales son un derecho constitucional de los venezolanos. Eso es lo que son. Es más, un derecho que está enmarcado en una conquista democrática fundamental. Hay muchos que no están de acuerdo que la oposición vaya a las elecciones regionales, ¿no? Yo eso lo comprendo y lo respeto, pero respetuosamente no estoy de acuerdo. Repito, las elecciones son un derecho de los ciudadanos. Ahora, tú tienes que ubicar el ejercicio de ese derecho en el contexto actual que está viviendo. O sea, no es un puestico aquí, no es un puestico allá, no es un gobernador para este partido, no es un gobernador para el otro. Las elecciones regionales forman parte del proceso de construcción del cambio político profundo que este país requiere y necesita. Hay que preguntárselo de manera sencilla. ¿Cómo estamos mejor? ¿Con 23 gobernadores de Maduro o con 21, 17, 18, 19 gobernadores de la Alternativa Democrática? ¿Ese es tu pronóstico? 27 a 23. Bueno, todas las encuestas dicen que en el peor resultado la oposición ganaría 17 gobernaciones y en el mejor ganaría 21. Eso lo dicen todas las encuestas, incluyendo las que encarga y paga el gobierno. Entonces, cada quien tiene que preguntarse, ¿cómo estamos mejor? Con Héctor Rodríguez en la gobernación de Miranda, ¿sí estamos mejor de verdad? Y sobre todo, hay que intentar darle una mirada a ese tema más allá de la mirada caraqueña. O sea, hay que preguntarle a los tachirenses, ¿tú de verdad quieres seguir con Bielma Mora? Hay que preguntarle a la gente de Bolívar, ¿tú de verdad te vas a calar Rangel Gómez? Hay que decirle a los maracuchos, ¿tú vas a seguir con Pancho Arias cuánto tiempo? Porque ese es un tema, repito, concreto. Ahora, esa concreción hay que ubicarla en la búsqueda y en la construcción del cambio profundo que necesita este país. Tú no puedes poner a la gente a escoger entre regionales y cambio profundo. Las regionales forman parte de la búsqueda del cambio profundo con un gran detalle, Carlos, que es que ese camino que marcan las regionales es el camino electoral y ese es el camino que queda la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Cuando tú convocas una marcha, te va un puñito de gente. Cuando se plantea una guarimba... Se ha enfriado la calle, ¿no? No, chicos, la calle no está enfriada, la calle está hirviendo, pero es la calle social. Cuando tú vas para un mercado... Cuando tú dices las marchas, los trancazos. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Cuando tú dices marcha, va un puñito de gente, a veces más grande, a veces más pequeño. Cuando dices trancazo, bueno, no va casi nadie. Pero cuando tú convocas a este país a votar, salen 7.6 millones de venezolanos el 16 de julio. ¿Qué te quiere decir eso? Bueno, ahí el discurso más importante del 16 de julio no fue cuál fue la respuesta a la pregunta 5, perdón, a la pregunta 1. Lo que dice el gobierno es que del otro lado salieron 8. Bueno, todo el mundo sabe lo que pasó allí. Ajá. Hasta Smartmatic sabe lo que pasó allí. Así que sigamos hablando entre gente seria. Pero, repito, ese gentío que sí vio Venezuela, que fue el que salió el 16 de julio, ese gentío salió a votar. Si tú lo convocas para otra cosa, no sale. ¿Qué te está diciendo el pueblo venezolano? Con el discurso más elocuente, que es el discurso de los hechos. Bueno, que quieren cambio, sí, pero no cualquier tipo de cambio. Un cambio pacífico y electoral. En ese contexto es que hay que inscribir las fulanas elecciones regionales. Lo digo yo, por cierto, que el país sabe que ni he sido, ni soy, ni seré candidato a nada. Lo digo como venezolano que quiere cambio, porque también ese es otro tema, Carlos. Perdóname que redondeé con esto. Hay mucha gente que desde la comodidad del Twitter dice, ay, pero es que esos políticos lo que quieren es un puesto, lo que quieren es una oficina. No, chicos, en un país como este, que un ciudadano aspire a ser alcalde, gobernador, jefe de un partido, chicos, lo que está es preinscribiéndose en ramo verde. Entonces, más bien hay que reconocer el valor que tienen esos ciudadanos que aspiran a ser candidatos y entender que forma parte de una lucha que es de todos. ¿Qué opina de lo de Trump?
Bueno, yo creo simplemente que como periodista uno dice, bueno, el señor Trump, en primer lugar, hay que distinguir entre lo que es una declaración de Trump y lo que es un acto de gobierno. Y lo que ocurrió fue un acto de gobierno. No fue que Donald Trump sacó un tuit, no, fue que el presidente de los Estados Unidos, flanqueado por el secretario de Estado, por el jefe militar y por el representante de esa nación ante las Naciones Unidas, dio esa declaración. Entonces estamos hablando de una cosa extremadamente seria y extremadamente grave. En segundo lugar, eso ocurrió en la tarde del viernes 11. Durante el sábado 12, el planeta completo se pronunció contra esas declaraciones del señor Trump. Lo cual me hace a mí preguntarme, chico, ¿cuál sería la razón profunda para que el señor Trump le dé esa ayudadita a Maduro? O sea, un gobierno completamente aislado viene a disfrutar de una especie de triunfo diplomático a raíz de una conducta como esa. Yo lo que creo, de verdad, en el fondo, es que ni el gobierno puede pensar que lo de Trump es una cosa que puede pasar por alto, transformarla en un momento más de la habladera epistolada. Yo creo que tiene el gobierno necesidad real de sentarse a negociar con los actores internacionales, con las instancias internacionales, con los actores nacionales, porque ciertamente su situación es insostenible y la salida de esta situación pasa, como han dicho el Papa, como ha dicho Almagro, como ha dicho todo el mundo, pasa por una negociación con resultados, una negociación seria con resultados. El famoso diálogo que también tendría que plantearse en ciertos sectores de la oposición, porque por ahí por las redes son inclementes con Julio Borges, por ejemplo. Chicos, Julio es un político al quien yo le reconozco que ha manejado la difícil situación en la que está con una mezcla de combatividad y sobriedad. O sea que en Venezuela eso parece que es complicado, porque cuando la gente es combativa se vuelve loca y cuando la gente es sobria entonces se enfría. Entonces Julio ha combinado sobriedad con asertividad. Yo creo que por allí debiera ser la conducta, no solamente el liderazgo opositor, de toda la clase política venezolana, porque si no, este país les va a estallar en la cara. Bueno, gracias, Chuto Realba, gracias a usted, amigo televidente. Tengo que hacer una advertencia porque me llamó una persona y le voy a decir concretamente a la empresa Bepaco, que creo que está utilizando mi nombre para bien o para mal y yo no lo he autorizado. Y si tengo que ir a los tribunales, la voy a denunciar porque eso es un irrespeto a la condición del ciudadano. Gracias. Gracias a ti.